Bueno, y ahora damos paso a la siguiente ponencia. Tenemos a don Carlos Moro González. Él es el presidente y fundador de Bodegas Familiares Matarromera. Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y también felicidades a la familia Sardina, ¿no? Empezando por su mujer, sus hijos y el recuerdo de su padre, ¿no? Julián, que todos los tenemos presente, ¿no? Y además por la labor que hacen, ¿no? Es una empresa que consideramos que es muy importante que esté aquí en toda Castilla y León, ¿no? Porque ya estáis en toda la zona, incluso algo más es fundamental para las bodegas. Así que muchas gracias por todo ello, ¿no? Vamos a ver en el tiempo que tenemos para hablar de un tema que para nosotros es absolutamente inmenso y que hemos dedicado pues tiempo, horas, inversiones y demás, pero no es fácil explicarlo si no tenemos un poco la concepción de todo lo que es nuestro grupo, ¿no? De toda la filosofía y lo que hacemos, ¿no? Nosotros pues somos una empresa que estamos comprometidos con un modelo de elaboración, con una filosofía de trabajo y con unos, digamos, valores, ¿no? Con un propósito. Esto no es algo así que sale de la noche a la mañana, sino que hay toda una concepción. En la filosofía hay un propósito corporativo que bueno, pues lo que pretende es valores de alto nivel, ¿no? Aportar a la sociedad, poder pues, elaborar productos excelentes y eso nos llevó a trabajar en muchos sentidos y de forma muy amplia, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta pues la producción de circularidad. Claro, hoy día se habla de economía circular, pero claro, nosotros estamos hablando de hace 30 años, Hace 30 años que empezamos a hablar de este tema. Y no solo hablar, sino ejercerlo, ¿no? Y aparte de diversificación, a mí me parecía muy importante que era muy importante el diversificar también y tener una base amplia para constituir pues unas empresas, una empresa sólida y que estuviese preparada para afrontar cualquier vaivén de los momentos, de las modas, de los posicionamientos y demás, ¿no? Y todo ello en un concepto de cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, hoy se habla, se escribe, se oye todo el día en la televisión de medio ambiente. Bueno, de las palabras a los hechos hay un trecho, como decía Don Quijote, ¿no? Nosotros no hemos hablado mucho, hemos hecho y desde el principio. Quizá un poco la impronta de estas empresas que constituyen Bodegas Familiares Matarromera pues venga dado por toda una trayectoria, ¿no? Que luego quizá explique, pero una trayectoria importante en la que pues toda una etapa de aprendizaje, de conocimiento, de contraste a nivel nacional e internacional, pues me lleva después a aportar esos criterios, esos valores en la concepción de nuestra empresa. Y ahí aparecen los elementos que para nosotros son fundamentales: la tierra, la naturaleza, el medio ambiente, el sol, el viento, el agua. Y no es por casualidad, parece una cosa de perogrullo, ¿no? Pero es que el sol tiene que ver con la energía, el agua tiene que ver con la energía, con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces son factores a mirar y a cuidar de forma muy determinada. Hay un concepto que no me voy a extender hoy aquí, pero que acuñamos y que acuñé yo pues también hace bastantes años, que es la economía esférica. Se habla de economía circular. Bueno, entonces pensamos que todo este, digamos, entramado de creación de círculos de valor y de diversificación daba lugar a lo que era una constitución de distintos, digamos, círculos que componen una esfera, que es lo que hemos llamado la economía esférica, y que viene reflejado por distintas economías circulares y la diversificación de las mismas, ¿no? Es un paso más allá de ese concepto que también hoy día se habla mucho de él, ¿no?
Bueno, algunos de los valores pues es el tener esa pasión realmente por hacer las cosas, ¿no? Sin ella no sería posible, ¿no? Porque a veces no todo es rentable y a veces no todo es inmediato y a veces no todo es cuenta de resultados. Hay que poner objetivos, nosotros al menos lo hacemos, objetivos, valores, criterios y ponerle mucha pasión y mucho tesón, ¿no? Porque si no a veces es imposible, ¿no? Y también pues compartirlo de alguna manera con la sociedad. Es un objetivo nuestro y lo hacemos constantemente y nos parece que este esfuerzo de comunicación, de traslación, de información, de traslado a la sociedad, de compartir los valores, pues es algo que está dentro de nuestra compañía. Bueno, en el ámbito de sostenibilidad, que fue un ámbito de mucha novedad hace tiempo, nos llevó... Primero, cuando hice construir la bodega de Matarromera, a construirla ya con unos valores que, con los medios que había en aquel momento, pues tenía ya esos criterios de sostenibilidad. De alguna manera me inspiraba en algo que tradicionalmente en esta tierra pues ha sido habitual, ¿no? Las bodegas están metidas en la bajo tierra, están con temperaturas constantes, con humedades constantes y claro, pues cuando construí la primera, digamos, bodega de toda la serie, lo hicimos así de aquella manera, porque había, primero, no tantos medios de inversión, segundo, no tantos medios de constatación o de manejo de los sistemas que hoy día tenemos, ¿no? Cuando hicimos la otra de las bodegas, que es la bodega de Mina, en Balbuena de Duero también, pues ya quisimos aprovechar todo ese concepto, ya más tecnología y más conocimiento de los demás, ¿no? Para hacer lo que es la primera bodega, que fue el primer proyecto integrado de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo, ¿eh? Y lo digo así porque es algo que tenemos aquí, desde Castilla y León. A veces somos parcos en decirlo, en venderlo, y mucho más en el exterior, pero esto es así. La bodega que pues, aprovechaba todos los materia prima que producía, la uva, el pollejo, los sarmientos, las maderas, producía más energía renovable que la que consumía y reciclaba, por supuesto, el agua y todos los elementos y demás. En este ámbito hay estos aspectos que hemos tratado de forma pues, muy especial, como son el ecodiseño y envases y embalajes de menor impacto. Hay algunos que los tenemos desarrollados y están ahí. No los utilizamos porque a lo mejor luego la aplicación de todas las innovaciones tiene una traslación comercial a veces incluso difícil, ¿no? Pues seguramente poner una botella de policarbonato en un vino de alto nivel o un vino de pago pues no sea muy bien recibido por el consumidor o no lo acepte o no lo enlace. Por tanto, a lo mejor no se puede hacer, pero a lo mejor sí en el futuro se puede aplicar a unos vinos, por ejemplo, ligeros o vinos sin alcohol o vinos frisantes o de otro tipo. Ahí está el enorme conocimiento, la enorme información que se ha ido generando dentro de nuestro conjunto de bodegas, ¿no? Por dar un dato que no quiero que asuste, pero es real, en este periodo de estos últimos 14 o 15 años nosotros hemos participado en más de 100 proyectos de investigación, la mayor parte europeos, parte nacionales y alguno de ámbito regional también, de los menores, con una inversión de 45 millones de euros en investigación y desarrollo únicamente. Podríamos hacer alguna bodega más con esto, pero es más importante no solo tener equipos y físicos y viñas y demás, sino el conocimiento, el know-how que está ahí dentro de la empresa y dentro de la información y que poco a poco se va aplicando, se va sacando adelante, ¿no? La agricultura y producción sostenible. Nosotros ahora tenemos toda la agricultura en agricultura ecológica o agricultura integrada. La protección medioambiental, la sensibilización ambiental, la reutilización de los productos o coproductos o subproductos, cosa que nos ha llevado incluso a hacer alguna empresa derivada, como la empresa Store Cosméticos. Las bodegas ecoeficientes, que como decíamos la primera más, digamos, tecnológica en el momento con las condiciones actuales fue la bodega de Mina, pero luego después las investigaciones, los avances que tenemos en una de ellas, pues vamos trasladándolas al resto de nuestras bodegas, al resto de nuestras instalaciones, para irlas teniendo siempre en el estado del arte, de tecnología y luego en los avances, digamos, de investigación. La minimización de residuos,
la reducción de la huella de carbono, bueno, el cálculo. Tenemos también aquí en Castilla y León, en Regadero, la suerte de ser el primer producto de todos los productos y servicios de España que se calculó la huella de carbono y se certificó, fue el vino blanco en Mina Verdejo. El segundo fue de Mina Tinto, el tercero fue en Matarromera Crianza. Pero aquello pues es determinante, no es un flash por decir esa palabra. Lo importante es que hay una concepción detrás, que es lo que trataba de decir al principio, y esa concepción nos lleva a no ser tampoco, condescendientes con nuestros propios avances, sino a partir de ese punto seguir avanzando fuertemente para seguir mejorando y reducir la huella de carbono o el cálculo o la emisión de gases de efecto invernadero, cosa que hemos hecho también notablemente desde aquel momento, ¿no? Bueno, compromiso con la creación de valor y la Fundación Premios Empresa. Bueno, esto me parece también importante. Uno de los áreas que decía también de compartir con la sociedad fue la creación de la Fundación Carlos Moro de Matarromera, y a partir de ahí tiene varios cometidos, ¿no? Uno principal es el de fomento y desarrollo precisamente de la I+D+I, en la que vamos nosotros no solo participando, sino dando entrada y participando con otras muchas empresas más pequeñas o complementarias, con muchas instituciones, con universidades y, de alguna manera, pues extendiendo esa cultura. El otro concepto importante es la sostenibilidad, en la que pues, pasa lo mismo. Y el otro tercero, quizá un poco diferente de lo que estamos hablando, es el fomento del emprendedurismo. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que el factor de desarrollo de cualquier economía social de mercado moderna pasa por la creación de empresas. Y si no hay la creación de empresas, pues no va a haber la creación de valor, por mucho que se empeñe quien quiera. O sea, no va a haber creación de valor. La Administración no crea valor, los otros en entornos no crean valor, son las empresas. Y en una tierra como la que estamos nosotros, es muy importante el que haya emprendedores, el que haya gente que fomente esa creatividad en todos los ámbitos y con una visión general. Me vale la agricultura, me vale la viticultura, me vale la tecnología o la creación de software, pero dentro de un entorno de nuestra tierra y dentro de un entorno de zonas en las que hay una salida constante de gente, ¿no? Esto está abierto, por cierto, está ahora mismo convocado el Premio Emprendes, que es muy importante. Si alguien quiere presentarse, ahí lo tiene, con un premio de unos 30.000 euros para el ganador y con un proceso muy importante, no solo del premio del dinero, sino de apoyo al desarrollo de esas ideas o de esos proyectos. Está colaborando con nosotros ATA, la Asociación de Autónomos de España, y Pricewaterhouse y otras más empresas, el Instituto me parece que es de Empresa, etc. Así que si hay alguien que le interesa, animamos. Nos importa, porque yo creo que en esta vida uno no puede avanzar solo. Uno tiene que avanzar acompañado de los demás y si se puede ser colaborando y cooperando. Ya sé que esta tierra es complicada en ese campo, pero me da igual. Yo sigo pensando que es muy importante colaborar, participar y hacer cosas juntas y en conjunto. Cuando algo hemos hecho así y se ha hecho así, ha ido bien. Un ejemplo es la Ribera del Duero, ¿no? Que se ha hecho bastante bien, que ha habido una buena política de comercialización, de marketing, y ha hecho que esta denominación en la que estamos hoy aquí pues haya descollado y ha ido mejor que otras que no han seguido o que no han hecho ese efecto. Bueno, voy a pasar de puntillas por la historia de la compañía, que realmente aquí arranca en el año 88 la creación de la primera bodega Matarromera por mi parte, pero yo no soy otra cosa que la continuación de mi familia, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, etcétera, 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 que se pierden en la lejanía de los tiempos, seguramente en los orígenes de la repoblación del Duero. A partir de ese año 88 el desarrollo pues, ha sido absolutamente enorme en muy diversas áreas, algunas las he citado, y no me voy a extender porque el tiempo es limitado. Al final esto nos ha llevado en la parte, digamos, agrícola, pues a cultivar unas 1.250 hectáreas, de las que pues 830 o 40 son de viñedo, 800 aquí en Castilla y León, el resto en Rioja y en Galicia. Pero también unas 140 hectáreas de olivo y de otros cultivos, ¿no? En el ámbito de vitivinícola, en este momento contamos con 11 bodegas. La última la incorporamos hace poquitos meses, en la elaboración de septiembre, en Rías Baixas,
pero bueno, esas son las que hay seguramente, pues son conocidas o si no, es nuestro deber que próximamente sean todas conocidas. En cuanto a acciones ya más de profundización en la investigación, que hemos hecho constantemente en todos los ámbitos, hay algunos que son muy objeto de comunicación o de publicación, y hay otros que son muy objeto de trabajo interno y de mantenimiento, porque hay, como decía antes, una inversión enorme que se mantiene y que disfrutan y cooperan nuestros profesionales, ¿no? En este momento hay 15 enólogos en nuestro grupo, un departamento de I+D que se creó en el año 2000, a partir de, sobre todo, un primer proyecto que fue muy sonado, ¿no? El Wine Panel Test, aquello, creo, siempre que hay algo nuevo crea muchas reacciones. Era un catador electrónico, catador, no la lengua electrónica. Y funciona, y tenemos la patente, pero no me dedico ahora a hacer aparatos electrónicos, funciona. Y se hizo, un proyecto europeo, CRAFT, con participación de 4 países y 20 empresas. Ese es uno de los que decía. Pero en los temas de los vinos hablamos menos. Hacemos muchas experimentaciones que no son propiamente investigación pura. Hacemos mucho desarrollo, pero una de las cosas que nos importa es también conseguir, antes lo comentaba el ponente anterior, vinos especiales, ¿no? Vinos especiales y vinos distintos. Entonces teníamos, por ejemplo, por hablar de Matarromera, que es el primero, nuestra línea más tradicional, aunque el primer Matarromera fue un referente bastante notable, crianza reserva y gran reserva, pero no nos conformábamos con esto. En el año 98 yo decidí que había que hacer también algún otro tipo de vino con unas características especiales. En el año 98 fue el que incorporó uno de nuestros enólogos, el enólogo francés Claude Gros, y en el que elaboramos otros tipos de vino además de esos, como son el Matarromera Prestigio y el Matarromera Prestigio Pago de las Solanas. ¿Y qué entramos ahí? Pues entramos en otro concepto distinto de lo que habían sido los vinos tradicionales de Ribera, que eran los vinos tipo blended, tipo cupaje. Quisimos experimentar y trabajar sobre los vinos de pago o de finca. Bien es cierto que la normativa, la legislación esta es un tanto complicado, pero bueno, nos da igual, nosotros es así, es de pago, lo seguimos haciendo y creemos también en esa figura, ¿no? Cuando encontramos ese perfil, ese pago especial. Yo digo encontramos, pero cuando he hablado después con la gente antigua del lugar me dijeron, si aquel era el que decía las mejores uvas, mi abuelo ya decía que iba a comer aquellas uvas. A veces volvemos a la historia y la investigación nos lleva a redescubrir lo que ya en algún momento pues alguien había terminado, pero obviamente en este momento llevado a cabo de otra manera, de otra forma, con otro sentido, con otro destino y otra comercialización. Este es uno de los ejemplos y es un vino que hemos hecho únicamente, pues me parece 5 añadas en 30 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque claro, cuando estás sujeto a un pago, además de todo lo que hay del suelo y de la viña hacia abajo, tiene que haber lo que hay hacia arriba, que es el tiempo, la climatología, las circunstancias, la vendimia, etc. Y no siempre se consigue la excelencia máxima como para un vino de pura excelencia, o al menos en nuestro criterio. Eso nos llevó también a experimentar el mismo concepto de pago en la bodega, por ejemplo, de Cigales, Val de los Frailes, haciendo nuestro pago de las costanas, que tenemos aquí, o en el caso de la bodega Cian, que incorporamos en el año 2007 en Toro, una finca preciosa, en la que nos dio pie a arrancar y a innovar o empezar también en el año 2007 con los vinos ecológicos. Yo pensaba que era una línea interesante y queríamos trabajar sobre ese concepto y el primer ensayo fue aquí, en la bodega Cian. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones de sanidad ambiental, de clima, de características pues muy positivas. Estos son los vinos ecológicos y, por otro lado, también el vino de pago en el caso de la calera, ¿no? Que hace referencia a la cal, a la caliza de un determinado pago. En el caso de la bodega Carlos Moro de Rioja, pues avanzamos con otros conceptos más allá. Si estamos trabajando sobre el tema de sostenibilidad, sobre el cuidado de las bodegas y su proyección en este sentido,
pues en un momento determinado se creó en la FEP el concepto de Wineries for Climate Protection. Os tengo que confesar que al principio yo no fui muy partidario porque era demasiado suave. Las medidas que es necesarias para esto son bastante cortas para lo que nosotros pensamos. Debían ser más estrictas. Pero bueno, hasta ahí nos pareció al final que era un paso importante y sobre todo de certificación finalmente, porque aquí a veces no es solo lo que uno diga o lo que uno parezca, sino que tiene que ser reconocido y tiene que ser certificado por aspectos o personas o organismos independientes, ¿no? Esta lleva esto y hasta vez entramos en hacer el mismo concepto que tenemos aquí, nuestro viño de pago. Aparece que esto se hizo en el año 2015 y en el año 2017 o 2018 aparece la normativa cambiante en Rioja de los vinos singulares y los vinos de pueblo. Bueno, pues muy bien, varios años después de nuestro concepto, simplemente nuestro vino de pago es un vino singular, una parcela de un viñedo antiguo, es precioso, de 70 y tantos años, y no solo precioso, sino con un suelo especial. Por tanto, estoy hablando de esos conceptos de investigación, de innovación importantes con el Viña Garugele, ¿no?, de la bodega Carlos Moro. Avanzando y siguiendo, incorporando pues tierras, viñas y demás, pues nos hemos ido incorporando algunos viñedos muy singulares, muy especiales, en los que era objeto de un tratamiento singular, digamos como el tipo de pago. Como ese concepto pues, no está todavía muy desarrollado para las denominaciones de origen, solo está para viñedos aislados y demás, pues tenemos que buscar nuestra propia idiosincrasia para transmitirlo al mercado, ¿no? Llamamos vinos de finca, que son vinos de finca y vinos de autor, son los que a mí me gustan. Aparte de los 15 enólogos, pues con los 15, pero con mi criterio, no sé si quizá por tener más edad o por haber viajado más o qué, pero atienden al gusto particular de esas viñas que son absolutamente especiales. Son vinos que se hacen entre 2.000 botellas y 7.000 el que más, ¿no? Pero es una de nuestras líneas importantes, por hablar de los temas de vino, ¿no? Pero bueno, en innovación nosotros hemos derivado a otras investigaciones enormemente disruptivas, ¿no? Y esta fue una investigación sumamente disruptiva, la creación de los vinos en alcohol. ¿Y cómo viene esto? Bueno, pues por un poco quizá el concepto o la imagen que tenemos de investigar y demás, nos llegan muchísimas novedades, muchísima gente que quiere hacer alguna novedad para ver si es objeto de nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos fue cuando Microsoft, Intel, Telefónica y Banesto quisieron hacer el modelo de informatización y trazabilidad de las bodegas. La bodega que eligieron fue, en este caso fue Bodega Matarromera, que fue en el año 2002, está una normativa que iba a entrar en el año 2005 en la Unión Europea, y nosotros desde el 2003 ya tenemos ese conjunto de trazabilidad y fuimos el modelo de Microsoft. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues para muchas cosas. Primero, para tener una información de trazabilidad de cada una de nuestras tierras, nuestras parcelas, nuestros viñedos. Antes se citaba también, con muy buen criterio, de todas las parcelas. Porque claro, nosotros tenemos aproximadamente en Castilla y León más de 400 parcelas. No es una finca grande, sino son parcelas, la mayor parte de ellas pequeñas, buscadas en sitios especiales. Bueno, previo a esto os voy a contar otro tema también muy vitícola, que fue estamos en el pueblo de Valbuena, en San Bernardo y demás, y hay algo que me gusta a mí de forma especial, que es estudiar muy bien la historia, estudiar muy bien la idiosincrasia de lo que somos y dónde venimos, ¿no? Cuando estudias esto, cosa que yo hice hace 40 o 50 años, pues te das cuenta cómo trabajaban los monjes del monasterio de Valbuena, que son precisamente los que venían directamente del monasterio de Citeaux, de Borgoña, y trabajaban con terroirs, y trabajaban con caracterización de parcelas. Entonces, hombre, pues incluso están citadas y documentadas algunas de las parcelas que ellos trabajaban y que caracterizaban para su uso común, para su uso propio, porque eran las de más calidad. Por cierto, ya tenía una buena fama en el siglo XIII-XIV de los grandes vinos que salen de Valbuena al resto de los monasterios y al resto de los lugares. Bueno, pues lo que hicimos fue, con ese concepto y con esa información que habíamos logrado de tener la trazabilidad,
hacer nuestro proyecto San Bernardo y luego después en la bodega Carlos Moro de Rioja nuestro proyecto San Vicente, que es caracterizar y determinar toda la información de cada una de las parcelas, desde la profundidad del suelo, desde las características, desde los análisis por dron, por satélite, en fin, la información es infinita. O sea, no sé, creo que de todo el conjunto de la parte I+D podemos utilizar ínfima cantidad de la información. Pero esto es fundamental porque nosotros nos permite trabajar un poco con todos los sistemas modernos como hacían ya los antiguos, que es caracterizando cada una de nuestras parcelas, calificándolas y dándoles la orientación que tienen a cada tipo de producto. Pero de una forma científica, no una forma aleatoria, o que alguien o yo, con mi mejor saber de entender, digo esta es muy buena o esta es muy mala, o cualquiera de nuestros enólogos. Que puede que tengan mucha experiencia y tengan mucha razón, pero cuando esa experiencia, esa razón la sistematizas, la metes en sistemas de gestión de investigación y desarrollo, entonces estamos adheridos a la ISO 162.002, que no hay muchas empresas que lo tengan, entonces pues te permite hacer grandes cosas y te permite trabajar muy bien sobre los vinos, te permite trabajar sobre ese elenco tan grande de parcelas, pero perfectamente determinada y sabiendo qué, cómo y para qué sirve. Pero teniendo en cuenta también cada año y cada momento. Cada año hay análisis constantes desde el envero para después determinar si efectivamente el potencial teórico que tenía de acuerdo a esas posibilidades y a esos estudios y a esa determinación y a esa caracterización van a darse en ese concreto año, porque hay puede que años que no sea así, porque ha pedreado, porque ha helado, porque ha ido mal o porque ha habido cualquier problema o fallo. Vuelvo otra vez a una innovación disruptiva que nos llega en un momento determinado con unos norteamericanos, con una máquina, que es una columna de conos rotatorios invertidos, y dicen, hombre, queremos instalarlos en Europa. ¿Por qué? Yo, perdonadme que sea un poco crítico con los norteamericanos, pero ellos lo que tienen es el dólar aquí en la frente, ¿no? Choca un poco con las cosas que os decía yo antes. Pero ellos lo que querían era trabajar como en Estados Unidos o como en Chile, por ejemplo, ¿no? Que hacen desalcoholización parcial o reducción de alcohol en muchos vinos. Por cierto, 650 de sus clientes con las puntuaciones que dan algunas guías han sido tratados con este sistema. Nosotros no era nuestro objeto, pero sí la investigación. Y aquello de la investigación pues nos llevó a, primero, desde aquí, desde Castilla y León, desde Ribera, demostrar la práctica enológica de la deconstrucción molecular o la desalcoholización a través de la columna de conos rotatorios. Por cierto, otra vez más, no porque lo diga Tarromera o Carlos Moro, sino porque fue un proyecto que se nos pidió y nosotros encantados de que participase el ITACIL, por tanto fue el ITACIL, fue la Consejería de Agricultura, fue el Ministerio de Agricultura y aquello fue a Bruselas. Después de 5 años, la práctica enológica de desalcoholización a través de la columna de conos rotatorios fue aprobada como una práctica oficial en la Unión Europea, lo cual pues nos congratula mucho, pero aquellos pues sí, pero bueno, nos han dado algunos cuantos premios y demás, pero digo, ¿esto para qué sirve? Porque claro, la inversión es importante. A partir de ahí encontramos que profundizando en esa práctica se podía llegar a un concepto que como producto o como tipo de consumo podía tener interés en el futuro, como eran vinos o parcialmente desalcoholizados o vinos sin alcohol. Y nos lanzamos a ello. En el año 2008 se pusieron en el mercado con otra marca, que la cambiamos a Win, porque esta equivocaba con vinos tradicionales, y veis que tenemos 10 bodegas de vinos tradicionales o clásicos, una dedicada a vinos sin alcohol, que la denominamos Win. Y creamos en el año 2008 la categoría Nielsen de productos alimentarios en vinos sin alcohol, ¿no? Y que, por cierto, por terminar un poquito también el aspecto muy rápidamente, es un tema que ha sido muy analizado, muy debatido, primero por todos los cuerpos de gente del mundo enológico, también muy especialmente por la FED, por la Federación Española del Vino, después por las federaciones de toda Europa y después por la Unión Europea, que es la que tiene la competencia de este tema. Por hacer también el cuento corto que dicen los chilenos,
en el año 2021, el 21 de diciembre de 2021, se aprobó la PAC y la OCM, incluyendo la categoría de vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados y vinos desalcoholizados. Entonces, es una categoría oficial, igual que las demás que hay en el vino, y parece que está siendo muy interesante para muchos aspectos. Y, desde luego, desde el punto de vista estructural de la política agraria europea, pues es muy importante. No me voy a detener aquí a explicar por qué, pero os puedo decir simplemente un flash. ¿Qué quiere la Unión Europea? ¿Pagar decenas o miles de millones en quemar vino o a fomentar un producto que es comercializable, que es entendible, que es exportable y que además es cool, es moderno? Ahora mucha gente joven pues aspira o no quiere, por lo que sea, tomar vino. Como veréis, no es mi posición personal, pero es el mundo el que está así. Y, por tanto, la oportunidad de aplicar lo que pide el consumidor o lo que desea, pues es importante. Estos son los vinos sin algún tipo tranquilo, estos son los tipos frisantes con una... y por hablar por las líneas estratégicas de I+D+I, no sé cómo voy del tiempo. 5 minutos, 10. Pues voy a hablar de las grandes áreas de desarrollo de esos decenas o alguna centena de proyectos de investigación. Primero es la mejora del viñedo y tecnología enológica. A veces nos damos cuenta de que avanzamos mucho en algún aspecto o en alguna línea, y hay otras que hay que avanzar. Nos hemos dado cuenta ya hace unos cuantos años que todo lo que es el tratamiento del viñedo con sistemas digitalizados o de digitalización, pues estábamos muy lejos de ello, ¿no? Y que, bueno, estoy muy de acuerdo con el ponente anterior. O sea, el que crea que la vida va a base de hacer un vino, digamos, como esos que hacemos, y ya veis que tenemos unos cuantos, de vinos de pago en zonas especiales, sin ningún tipo de aplicación de tecnología, pues que se lo haga mirar, porque el mundo va de una manera determinada. Va con una reducción de la disponibilidad de mano de obra, va con una reducción de la disposición de mano de obra cualificada o experimentada, va con un avance tecnológico importante en todos los sistemas, tanto de la parte de cultivo y desarrollo vitícola como de la parte de llegada a bodega y de desarrollo en bodega. Y, por tanto, pues a nosotros nos parecía muy importante aplicar sistemas que guarden toda la idiosincrasia y todo el valor que queremos, al revés, que nos ayuden a hacerlo mejor. Y este es una de las áreas importantes. La otra es la de los sistemas de información y de informatización, que ya dijimos que fuimos pues bastante pioneros, pero me voy un poco autocrítico. Pero ahora ya no lo somos. Ahora ya no lo somos. Pioneros no por ser pioneros, sino por dar valor y por dar, digamos, conocimiento y por hacer mejor las cosas. Ahora ya no, hay más cosas. Pues hay que volver otra vez a trabajar sobre este tema. Hay que trabajar sobre el Big Data. Nosotros tenemos, como decía antes, un Big Data interno absolutamente inabordable. No sé lo que utilizaremos. El 2%, el 3 o 4% de la información que hay. Imaginaros toda la información de trazabilidad desde el año 2003, llegando hasta qué tipo de vino, qué resultado tuvo, qué puntuaciones tuvo, etcétera, 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 de cada depósito y demás. Bueno, entonces llega un momento en que esto hay que pues, ponerlo en vigor y utilizarlo, aparte de otros temas en la parte de comercialización o de marketing o demás. Luego hay un aspecto que decía en nuestra economía esférica, que es la diversificación, la que fuimos del mundo del vino también al mundo del aceite de oliva virgen extra, al mundo de la plantación de olivos. Bueno, no sé, pero el aceite es maravilloso, eso os lo aseguro. Después hay que hacerlo que eso sea, a su vez, interesante, rentable, comercializable y todo lo demás. Y investigación sobre ello, ¿no? Y sobre los derivados. Y otro tema, para parte de sostenibilidad y medio ambiente, que tiene que ver mucho que ver con las energías, con el sistema de cultivo, con la implantación de la agricultura integrada para utilizar cada vez más totalmente las cubiertas vegetales, cosa que empezamos pues, hace algún tiempo, pero se ha ido profundizando en los últimos años y generalizado en el año actual, ¿no? Por tanto, mejora del viñedo, tecnología y enología, mejora de los productos,
Cuando estamos hablando de proyectos, por citar otro de ellos, pues fue el Zenit de Meter. Ayer creo que estaba aquí José Ramón Lizarrague, fue uno de nuestros colaboradores. Un proyecto de I+D europeo, fue el más importante, 28 millones de euros, que lideramos Torres y nosotros en exclusiva, todo lo que tiene que ver con el verdejo, y participamos en todo lo demás. Claro, había conceptos muy antiguos, todavía siguen muy establecidos. Y me alegro que también nuestro colega anterior lo haya dicho, ¿no? Esto de riego y tal, es que esto es sacrilegio. Yo estaba todavía en el Ministerio de Agricultura cuando le llegó desde Fraudes una propuesta de multa al Marqués de Griñón, porque estaba regando en Malpica de Tajo. Imaginaos, estoy hablando del año 70 y algo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba prohibido por la ley del año 70. ¿Y eso tiene sentido? Pues ninguno. Ninguno, absolutamente. Y ya hoy día ya se requete demuestra mucho más. Y este año ya ni os cuento, ¿no? Por tanto, pues había que ver y analizar muy bien qué es lo que pasaba y qué es lo que iba a pasar con el cambio climático. También se habla mucho, se escribe mucho, pero el proyecto más importante que ha habido en Europa ha sido este, ¿no? Y aquel pues nos llevó a profundizar muchísimo en las técnicas de cultivo y en las aplicaciones o no de riego y de agua y demás. Cosa que ahora en nuestros proyectos actuales nos lleva a la medición exacta de qué es lo que hay en la tierra, en cada momento, en profundidad, lo que va a hacer, lo que va a llover y demás. Ahora estamos trabajando sobre sistemas, intentamos buscar un sistema de inteligencia artificial que nos permita también sustituir la acción, o no sustituir, ayudar a la acción de toma de decisiones, teniendo en cuenta todos los aspectos que tienen que ver en ese proceso. Hay temas, como decía, como la digitalización del campo, con proyectos específicos, el Viticas, el Smart, Cross. Hay un proyecto precioso que estamos haciendo, que es el aprovechamiento. Antes los sarmientos los utilizamos para calidad de biomasa en distintos sitios. Ahora hemos visto que puede haber otra utilización más noble, que es la utilización para fabricar papel cartón, ¿no? Pues bueno, estamos experimentando, no con cualquiera, con ENCE, ¿no? con el número 1 de este tema y otros cuantos colegas y por supuesto siempre contando con la universidad y contando con las empresas tecnológicas más punteras o los centros o institutos de formación. La digitalización en bodega pues es muy importante, todo el sistema de control del etiquetado, los tipos de etiqueta, en fin, la digitalización de los productos, los smart labels como ese que hay ahí. Derivados del vino y del aceite, cuando ahora se habla en muchos cenáculos y revistas del interés o el nacimiento de los vinos en lata. Bueno, nosotros los sacamos y los empezamos a comercializar hace 20 años. Hace 20 años. Y el vino sin alcohol en lata. Por cierto, lo tenemos patentado. Estoy deseando que alguien lo haga. Porque, claro, esto está muy bien. La parte de investigación, lo decía al principio, es importante. Yo creo que es lo que vale. Yo lo tengo metido en la sangre, de verdad. Yo siempre digo, mis primeros viajes fueron a Francia, al extranjero, a ver lo que se vive. Y a mí me dolía que España siempre estemos a remolque de lo que hacen los demás, ¿no? Decía Unamuno, ¿no? Que inventen ellos. Pues no sé si estamos equivocados o no, pero nosotros creemos que tenemos que inventar nosotros. Y hemos inventado, el café que hemos inventado, tenemos 13 patentes derivadas de todo esto. Y creo que en algunos temas, pues afortunadamente sí hemos conseguido el liderazgo mundial, sobre todo en dos, en el campo de deconstrucción molecular y en el campo de extracción, caracterización y utilización de polifenoles. A mí cada semana hay alguna revista científica que me cita, todas las semanas, en los proyectos que hemos hecho. Después hemos extraído, aplicado a cápsulas de polifenoles, a la patente de un producto como es el leminol, a la utilización en la parte cosmética, en fin, en otras muchas más cuestiones y en la de ingredientes. Luego todo eso, el círculo importante también es llevarlo al mundo real, que es el mundo comercial. Una cosa es investigar, otra cosa es conocer, otra cosa es tener todo un know-how y otra cosa es tener una aplicación económica y comercial.
que eso son pues palabras mayores para unas empresas al final, que nosotros somos pequeña empresa, no sé si pequeña o mediana, muy pequeña, en la que, claro, nuestro fe y nuestro objetivo y nuestra línea principal, lo habéis visto, es viñedo, es bodegas y es vino. Y lo demás complementa, pero no nos podemos distraer ni nos queremos distraer de ese mundo en el que cada cuestión y cada paso pues es complicado y difícil, ¿no? Esto es algo de los aprovechamientos de los recursos. Ahí tenemos, por ejemplo, los proyectos Bioprop, Itinad y EcoWife. Y, en definitiva, pues para una empresa como nuestra que vive la tierra, la sostenibilidad no es una simple palabra vacía de contenido, sino una actitud. Si no cuidamos esta tierra tan bella, acabaremos agotándola. Y esto pues está escrito también y publicado en uno de mis libros. Y me parece que con esto es oportuno pues concluir aquí con ese, digamos, alegato a la pasión, al emprendimiento, a la investigación real, de verdad, y aplicando, porque es lo que creo que más se puede aportar en nuestra tierra. Por supuesto, después a vender todos nuestros vinos con la más alta posibilidad en todo el mundo y con la mejor valor y mayor características. Pero para eso también hay que aplicarlo todo esto, porque estoy seguro de que cuando alguien se acerca a hablar o conocer alguno de nuestros vinos y tiene unos conceptos como los que he explicado, cada vez más arraigados en la población del consumidor, pues seguramente lo vea con más cariño, con más actitud, con más cercanía, o como también decía, con la historia o la procedencia o los valores incorporados a ese producto. Nada más, muchas gracias.